A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Introducción a Integrales del área de Matemática para el grado de Quinto Bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Abdi. Mucho gusto. Hoy vamos a iniciar con el desarrollo de un tema muy importante en matemáticas, que es integrales. Anteriormente desarrollamos límites, derivadas y ahora vamos con el cálculo diferencial del tema integrales. Así que por favor, si ya tienes listo todo tu material, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bien. Vamos a colocar acá el ejemplo que por mucho tiempo no tuvo una solución concreta. ¿Cómo podemos encontrar el área bajo la curva que forma una función? Este problema no tuvo solución específica durante mucho tiempo. Y algunas soluciones aproximadas, por ejemplo, las propuso Arquímedes. Vamos a colocarlo por acá. Arquímedes propuso como una de las posibles soluciones para poder calcular el área bajo una función curva o bajo cualquier tipo de curva, el poder construir rectángulos. Entonces, teníamos la curva y bajo ella tenemos un área limitada por los valores A y B. Ahí tenemos nuestras coordenadas limitantes en el eje X. Pero decía, el problema en sí, ¿cómo encontrar esta área bajo esa función? Porque no hay ninguna figura geométrica que encaje perfectamente con cada una de las funciones. Entonces, una de las primeras ideas fue construir rectángulos cuyo ancho fuera un diferencial en X. Ese iba a ser el ancho de cada rectángulo, un diferencial en X. Y la altura, pues la función. Esa fue una de las primeras ideas que pues desarrolló Arquímedes. Pero no era una respuesta exacta. Se siguió construyendo más ideas, aparecen matemáticos como Riemann y llegamos hasta dos matemáticos muy importantes que son los que crean los teoremas fundamentales del cálculo, ¿verdad? Que son Gottfried Leibniz e Isaac Newton. Ellos proponen ya una solución creando lo que es el cálculo diferencial, iniciando con límites, derivadas, hasta llegar a las integrales. Ellos desarrollan este teorema que nos dice que el área bajo la curva de cualquier función no es más, primero se utilizaba la palabra sumatoria, luego integral. Por eso es que el símbolo de la integral es una S alargada. No es más que la integral de los límites A hasta B de la función
f de x, que es la altura de los rectángulos, por la base o el ancho para todos, que es el diferencial en x. Entonces surge este concepto con la creación del cálculo diferencial, ¿verdad? Y tiene múltiples aplicaciones. Uno de los teoremas fundamentales es que una función puede derivarse y al integrar esta derivada regresamos a nuestra función, no del todo a la misma forma, porque lo vamos a ver el día de hoy. Así que hoy vamos a desarrollar un concepto de dos que existe. Existe lo que conocemos como integral definida. La integral definida es la que nosotros acabamos de ver. Es una integral que tiene límites. Podemos observar su forma básica aquí. La integral desde el límite a hasta el límite b de la función f de x por dx, ¿verdad? Ok. Pero también tenemos la integral indefinida, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Y simplemente es una integral que no tiene límites, es algo bien sencillo. Una sí tiene límites y otra no tiene. Muy bien. Vamos entonces con los teoremas de las integrales inmediatas. Las integrales indefinidas, que son las que vamos a trabajar hoy, también se conocen como antiderivadas. O sea que para estar el día de hoy acá tenemos que saber derivar, aunque vamos a repasar también los teoremas de derivada. Entonces, las integrales inmediatas tienen los siguientes teoremas. Para una constante, si yo voy a integrar una constante, o sea cualquier número, voy a apartar esa constante y voy a calcular la integral del valor 1 y nos va a dar el valor x más una constante. Ahorita con los ejemplos que vamos a hacer voy a aclarar estos teoremas. Tenemos también la integral de una potencia que nos dice, teniendo la base x elevada a la potencia a, vamos a copiar la base y a la potencia le vamos a sumar 1 y esta nueva potencia que se forme acá también va a dividir a la base, siempre y cuando este teorema se va a cumplir, siempre y cuando a la potencia no sea menos 1, ¿verdad? Porque entonces nos da 0. Bien, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a resolver integrales, pero las vamos a vincular con derivadas, porque hoy vamos a trabajar integrales indefinidas. Para la próxima clase trabajamos cálculo de áreas con integrales definidas. Entonces hoy vamos con las indefinidas, conocidas también como antiderivadas. Muy bien, practiquemos. Nos dan la función menos 2. Esa es nuestra función f de x, menos 2. Lo primero que vamos a hacer es calcular la primera derivada y luego hacer la integral de esa derivada. Cuando yo tengo una constante, la primera derivada, o sea, f'(x), la primera derivada de una constante es 0. Si me dicen la función es menos 2, es más 5, es menos 15, es 30, es 50, o sea, cualquier número, al calcularse su primera derivada es 0. Ahora calculemos la integral de ese número, 0. Vamos entonces a la integral de 0 por delta x. ¿Qué nos dice el teorema? Apartemos el valor, el número, en este caso es 0, por la integral del diferencial en x más una constante, ¿verdad? Más una constante. Entonces yo voy a tener 0, la integral
del diferencial en x, como ahí está el valor 1, es x, más una constante. Si te das cuenta, 0 por x nos queda 0 y nos queda solamente una constante. No regresamos exactamente al número del cual iniciamos todo este proceso. Tengo la función menos 2. La derivada es 0, pero la integral de 0 es una constante, o sea, es cualquier número, ¿verdad? No hay un número exacto. ¿Por qué? Porque como aquí puede ser cualquier número, que su derivada va a ser 0, al integrar 0, entonces obtengo como respuesta cualquier número. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo un poquito? Muy bien. Ahora, vamos entonces, ¿qué pasa cuando tengo la función x? Cuando tengo la función x y hago la primer derivada, ¿el resultado cuánto es? Muy bien, 1. La primer derivada de x es 1. Ahora hagamos la integral de 1 para regresar a nuestra función original. Si yo hago la integral de 1 por el diferencial en x, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con 0. Sacamos el 1, la integral de dx más una constante cualquiera. Entonces, voy a tener 1 por x, la integral del diferencial en x es x, más una constante. Si te das cuenta, no regresamos exactamente a la función original. No regresamos a la función original, ¿verdad? Porque en el proceso de ir de la función a la derivada, se pierden con exactitud ciertos valores. Al regresarlo, nos va a quedar algo parecido. En este caso teníamos x. Aquí también tenemos x más una posible constante, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación. Nos dan la función f de x cubo más 2. Aquí ya tenemos una potencia, ¿verdad? Tenemos x cubo más 2. ¿Cuál es la primer derivada de esta función? ¿Cómo calculo la derivada de una potencia? El exponente baja como coeficiente y le restamos 1 al exponente. Entonces, si tengo un exponente 3, baja como coeficiente, copio la base y ahora le resto 1 al exponente. Si era exponente 3, ahora tengo exponente 2. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de la base. Pero ya vimos que anteriormente la derivada de x es 1. Entonces lo escribo aquí, lo dejo indicado. ¿Sí? 3x al cuadrado por 1. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tengo la derivada de esta función. ¿Qué pasó con el 2? La derivada de cualquier número, ¿sí? La derivada de cualquier número es 0. Por eso ya no lo escribimos aquí en la respuesta, porque la derivada de 2 es 0. La derivada de menos 2 es 0. La derivada de 5 es 0. La derivada de cualquier número entonces es 0. Muy bien. Ahora hagamos entonces la integral de esa derivada. Vamos a calcular la integral de 3 x al cuadrado por dx. ¿Sí? ¿Qué hacemos para calcular la integral de una potencia? Copiamos la base, le sumamos 1 al exponente y ese nuevo exponente divide a todo. Entonces aquí copiamos primero el coeficiente, démonos cuenta que apartamos primero el coeficiente, calculamos la integral, entonces solamente de x cuadrado por dx, ¿verdad? Y aplicamos el teorema, ¿verdad? Copiamos el coeficiente,
copiamos el coeficiente, copiamos la base, pero ahora le agregamos el valor 1, que es 3, dividido ese mismo exponente, que es 3, más una constante, ¿verdad? El resultado final, nosotros vamos a anular 3 con 3, el resultado final nos va a quedar x al cubo más c. Y nuestra función original era x al cubo más 2. Démonos cuenta que cuando se hace la derivación, como las constantes se vuelven 0, al regresar por medio de la integral, ya no quedan exactas, solo nos quedan indicadas. Las variables, como podemos notarlo, el procedimiento para derivar y luego el procedimiento para integrar, sí nos regresa a la misma base con el mismo exponente, pero las constantes se pierden en el camino, se pierden en los procesos, primero de derivada y luego de integral, ¿sí? Cuando hacemos la derivada de una función, vamos restándole valores a los exponentes. Y cuando hacemos la integración, vamos sumándole a los exponentes. Muy bien. Entonces, te recomiendo siempre que platiques y que compartas con tus compañeros o con un adulto la introducción que hemos tenido hoy al concepto de integrales. Practica y guarda todos tus ejemplos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recomendamos lavarte las manos constantemente con agua y jabón, y si no tienes agua y jabón, utiliza alcohol en gel. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa, así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.